Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación a la directiva de AGER. Y es un gusto para mí estar acá en Guatemala y en especial para presentar es un complemento a un poco todo lo que se ha venido conversando durante la mañana, un poco del lado de del cómo llegar a estos resultados, a estos compromisos que hay a nivel global para la reducción de la huella de carbono y poder de alguna manera apaciguar los efectos que tiene el incremento en la temperatura global. Voy a hablar de la importancia de la flexibilidad para incorporar mayor participación de las energías renovables en el sistema eléctrico nacional de un país. Básicamente el concepto de flexibilidad no era algo que hace 10 años nadie hablaba de ese tema y nace precisamente como una necesidad a complementar la intermitencia del suministro de energía renovable, en especial la solar y la eólica, que son hoy en día las de mayor expansión en la mayoría de los países que están transitando este proceso. Bueno, tienen una pequeña agenda, pero en aras del tiempo voy a avanzar. Bueno, básicamente esta es la visión de un fabricante, digámoslo de esa manera. Y por favor véanla así, no es una presentación comercial, es una presentación más de conceptos. Cómo vemos desde Wärtsilä ese camino de la transición energética a un futuro de cero emisiones. Básicamente lo que vemos es un alto crecimiento por diversas razones que ya se han hablado el día de hoy, como los costos los costos variables de generación, lo que es energía solar, energía eólica, complementadas a su vez con almacenamiento y lo que se requiere ahora, que son tecnologías sustentables, es lo que vemos nosotros en el futuro. Ahora, ¿qué hay que hacer en el presente? Bueno, el objetivo básicamente es permitir un gran crecimiento de penetración de la energía renovable con, digamos, grandes bloques pueden ser procesos de licitación como la PEC 5. Sin embargo, hay que también a su vez, como va a ocurrir acá en la PEC 5, tener un complemento para esta tecnología renovable que en el caso, digamos, de las plantas térmicas, tiene que ser plantas que puedan hacer el seguimiento de esta intermitencia porque esto va a afectar la estabilidad de la red, que es un elemento que hoy en día en muchos países que no tienen mucha penetración no existe. O sea, la regulación de frecuencia es algo que se hace comúnmente, que no es algo de gran dificultad, pero con la entrada progresiva de más renovables intermitentes, esto empieza a ser un problema y por eso de alguna forma nuestra recomendación hacia la Comisión de Energía, hacia el Ministerio, ha sido considerar la flexibilidad como un elemento importante a introducir en este proceso de la PEC 5. Hemos hecho como Wärtsilä modelación de más de 150 países a nivel de su sistema eléctrico para entender todos estos procesos y obviamente pues hemos venido acompañando en muchos de ellos a los reguladores y a los tomadores de decisión. Esta muestra un poco, resume cómo vemos el proceso de penetración renovable. Tenemos acá abajo un porcentaje de penetración donde vamos desde el 0 hasta el 100%. Es como una escalera. El primer paso obviamente es agregar renovables, tanto hidroeléctricas, en el caso de Guatemala también geotermia, solar, eólica. Luego, cuando empieza a llegar a un 20% de penetración de la matriz, empiezan a sentirse esos efectos de la intermitencia en la estabilidad de la frecuencia y de la red. Entonces empieza el proceso normal de ir agregando ahora baterías o almacenamiento, también plantas flexibles. Luego sigue avanzando en este camino, empiezan a salir de la matriz las plantas inflexibles,
que son plantas inflexibles, lo vamos a ver más adelante. Pero generalmente son plantas que solo pueden operar en carga base o con muy pocas variaciones en su carga. Y finalmente, la última parte del camino nos lleva a los nuevos combustibles, que básicamente hoy en día hablamos del hidrógeno, del amonía, metanol, o sea, hay otros combustibles que se irán desarrollando y es precisamente toda esta energía térmica pasará eventualmente a no dejar una huella de carbono, sino operará como prestador de servicio de red y lo que tendremos como gran proveedor de carga base va a ser las energías renovables. ¿Qué es lo que está, digamos, llevando esto o llevándonos en esa dirección? Y lo comentaba más temprano la presentación de Tomás, muy buena, por cierto. Es todo este proceso que estamos llevando a nivel global de ir limpiando la matriz. En este caso podemos ver, por ejemplo, la electrificación del transporte, edificios, sectores industriales o actividades industriales que pasan de trabajar con combustibles a trabajar con electricidad. También, obviamente, el reemplazo gradual del carbón y de otros combustibles fósiles. Los sistemas también se convierten o se vuelven más complejos en su manejo. Y hablemos también de, por ejemplo, la inteligencia artificial que ha ido incrementando también el consumo de energía de los data centers y eso se está viendo también de forma relevante en la demanda. Y bueno, todo lo que es la disrupción tecnológica, renovables creciendo rápidamente, soluciones de balanceo que se empiezan a requerir en el mercado. También lo estamos viendo en diferentes países de nuestra región de Sudamérica. Lo vemos en Chile con el tema del almacenamiento de baterías, que ha crecido de forma importante para precisamente evitar problemas que trae la alta penetración de renovables en algunos momentos del día, que son los vertimientos. Poder capturar esa energía, guardarla y utilizarla cuando la demanda lo requiera. Bueno, ya del lado derecho hay capacidad de balanceo de motores, la parte de digitalización son otras actividades y obviamente la seguridad cibernética, ¿no? Para mantener un grid estable y libre de ataques. Esta es una gráfica distinta a la que se presentó más temprano por parte de Tomás, pero que más o menos lleva el mismo objetivo, que es la temperatura o esa variación de temperatura que es la línea naranja para el 2050, que logremos que sea solamente 1.5 grados centígrados. Hay una cantidad de sectores acá, no tan detallada como la de esta mañana, pero podemos ver que hay un proceso donde todos tenemos que aportar en esa reducción de huella de carbono. Aquí hay ejemplos también relacionados al costo de la energía de diferentes tecnologías. Aquí comparamos lo que es una planta térmica versus plantas solares y eólicas en el Reino Unido y en China. En ambos casos, digamos, se observa que el proceso arranca aquí 2022 y se proyecta hasta el 2050. Se ve o se espera que haya una reducción constante de estos valores hasta llegar cerca, digamos, en el tema de Reino Unido, cerca de los $25 el megavatio y en caso de China unos $20 el megavatio. Eso obviamente pone bastante o facilita la masiva adopción de esta tecnología porque tiene un sentido económico claro para los usuarios finales. Bueno, y esto es un punto importante que se relaciona con el tema de la flexibilidad. Nuestros mercados, la estructura como se manejan los sistemas eléctricos hoy en día es centralizada. Siempre hay un actor principal que es el que dirige la orquesta de alguna manera, indicando cómo va a ser el despacho centralizado, o sea, decisiones centralizadas para despacho alrededor de todo el país.
Y para poder mantener esa estructura, lo que hemos observado es que se requiere incorporar nuevas capacidades en las centrales, nuevas o térmicas, digamos, en un principio, para poder ser útiles en ese proceso. Cualquier central que se instala, digamos, de la PEC 5 en el 2030, que es la primera ventana de entrada de operación, va a estar allí 20, 25 años operando con toda seguridad. O sea, va a estar acompañando a Guatemala en todo ese camino al 2050 de carbonización. Entonces, lo importante es que la tecnología que se seleccione en la PEC 5 a nivel térmico acompañe, sea como el yin y el yang, haciendo un match perfecto con todo lo que va a ser la energía renovable que va a entrar tanto en la PEC 5 como posterior a la PEC 5. Lo que se ha visto en la mayoría de los países es que el crecimiento del sector renovable, en especial el solar, es orgánico y es como exponencial. Es decir, tiene bajas barreras de entrada y mucha gente se interesa por ese, digamos, sector de la economía, por ser, digamos, cada vez nos volvemos como ciudadanos más consumidores de energía. Entonces, lo que debemos esperar como sector es que progresivamente haya más y más penetración de renovables en nuestros sistemas. ¿Qué significa una planta flexible? Son plantas que tienen arranques muy rápidos, que pueden llegar a plena carga en segundos, minutos, que permite esa flexibilidad para el regulador, para el operador, perdón, de la red, que puedan operar a cargas parciales sin perder eficiencia. Eso también es otra cualidad de una planta flexible, que tengan rampas de toma de carga y de soltar carga bastante altas. Y finalmente, que una vez que no se requieran, se puedan apagar y volverse a prender inmediatamente. 1 minuto después, 2 minutos después. A eso se refiere una planta flexible o las características. Plantas inflexibles, esto es una comparación, digamos, al día de hoy de lo que pudiera ser un costo nivelado de energía de una planta de 1000 megas de carbón versus lo que combinaría esa misma cantidad de energía en una planta renovable con almacenamiento más una planta de gas con generación flexible. Es un ejemplo. Básicamente ya hoy en día, bueno, ni hablar de la posibilidad de financiar carbón hoy en día, ya de hecho financiar gas se está haciendo cada vez más conectado con la posibilidad de facilitar la incorporación de energías renovables dentro del sistema bancario internacional. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de California. Digamos, 2020, 39% de penetración renovable, 2030, 64% y finalmente 2045, 100% renovable. Hay una ruta normal que básicamente va de una combinación de tecnologías y hay un punto donde uno decide, si la decisión es no voy a instalar más elementos térmicos, entonces requiero adicionar muchísima capacidad de almacenamiento para poder, entre solar, eólica e hidroeléctrica, sostener la matriz con confiabilidad, con 100% de confiabilidad. En el lado superior vemos que agregando plantas térmicas flexibles se puede alcanzar con un costo mucho más bajo el primer escenario del 64% y luego pasar a un 100% teniendo parte de la energía renovable como insumo para producir combustibles limpios. Este es un ejemplo, digamos, de cómo funciona esto durante el día. Tenemos solar y viento almacenándose en energía solar, en baterías y a su vez, obviamente, alimentando la red. Luego, cuando cae la tarde, la solar empieza a disminuir su generación, viento continúa, digámoslo así,
empieza las baterías a suplementar la demanda y empiezan a entrar las plantas flexibles de balanceo que arrancan rápidamente. Luego en la noche puede darse el caso que ya las baterías se han descargado y contamos solamente con la parte térmica operando y abasteciendo la red. También puede darse el caso que en algunos sitios en la noche haya viento y podamos tener tanto operación con, o sea, recargar baterías y a su vez suministrar la demanda, dependiendo de esa capacidad, y tener entonces que apagar las plantas térmicas. La planta térmica flexible se apaga bastante rápido versus la rampa que tendría que tomar la carga una planta de ciclo combinado, por ejemplo. Bueno, me estoy pasando un poco del tiempo, pero voy a ir un poco más rápido acá. Estos ya son, digamos, conceptos de almacenamiento diario, serían baterías, semanal, sería básicamente lo que conseguiríamos con plantas flexibles y ya, digamos, por temporada, cuando haya un buen año de lluvia, o una buena irradiación solar, que haya vertimiento, se puede usar esos excedentes para producir combustibles limpios, combustibles verdes. Eso obviamente estamos todavía a unos cuantos años de que sea económicamente viable, pero la tecnología existe. Bueno, esta la voy a saltar. Esto lo que quiero mostrar un poco es todas las variabilidades que debe cumplir una planta flexible. Puede ser carga base, puede ser hacer balanceo, puede apagarse y prenderse. O sea, todos estos beneficios los tiene que aportar a la red. Esto es un ejemplo de una demanda. La demanda es la línea punteada. Tenemos una carga base en negro que puede ser plantas a carbón o plantas inflexibles. Luego tenemos el domo típico de la producción solar. En naranja tenemos algo de almacenamiento en baterías. Aquí, como en turquesa, tenemos viento. Tenemos también hidroelectricidad y tenemos estos huecos que ocurren a lo largo de las 24 horas del día, que hay que llenarlos con algún tipo de tecnología, y ahí es donde las plantas flexibles entran. También entran acá. Haciendo un zoom aquí, vemos que eso no es una línea recta, o sea, hay una cantidad de picos y valles que hay que regular para poder mantener la estabilidad de la frecuencia. Y esto es un ejemplo de Energía del Pacífico, una planta con nuestra tecnología, con un terminal de gas que está en El Salvador. Son 2 años de operación, diferentes meses en su promedio el factor de planta. O sea, vemos factores de planta de 70% hasta un poco más de 90% en algunos meses, y otros meses ha bajado a 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que no es una planta de carga base, es una planta que está acompañando a otras tecnologías en el proceso de suministro de la electricidad, la demanda eléctrica. Hay unos ejemplos de diferentes meses, junio, septiembre. Acá lo que vemos es la hidroelectricidad en la línea azul y Energía del Pacífico en la línea naranja. Se complementan unas con otras. Cuando hay buena hidrología, baja el factor de planta de Energía del Pacífico y viceversa, en el caso de septiembre. Luego acá vemos a lo largo de un mes cómo es el despacho. Aquí en el caso de Energía del Pacífico hay 4 motores que están en AGC, operados por el operador de la red, y las que están en azul son 15 motores que están a disposición operativa según despacho, y aquí vemos un mes de balanceo y otro mes que parece un poco más una carga base. Bueno, acá es un poco más, pero ya en el zoom de un día, aquí vemos, dependiendo de la demanda, lo que ha sido el valle de producción y las horas en que ocurrió. Luego hubo otro pico y así él va acompañando al sistema. Este es el número de paradas, de arranques, perdón, por mes. Hubo 453 arranques en el 2023 en enero, 535 arranques en febrero. O sea, esta flexibilidad solamente la puede brindar una planta con motores a nivel térmico.
En total fueron más de 3.200 arranques en el 2023. Y ahora finalizo con esa última parte de la escalera para llegar al 100% de energías limpias, que es básicamente la decarbonización total del sistema, producto de la incorporación de combustibles nuevos. Acá tenemos, en el caso nuestro de Wärtsilä, manejamos diferentes tipos de combustibles. Ya tenemos plantas que operan, esta es una planta en Estados Unidos que operó comercialmente con 25% en volumen de hidrógeno mezclado con gas. Eso, digamos, ya es tecnología existente sin hacer ningún tipo de modificación en los motores. Y este año, en junio, anunciamos ya el primer motor 100% hidrógeno. Es el Wärtsilä 31H2. Es un motor de 11 megavatios que puede quemar 100% hidrógeno y está, digamos, ya tenemos luz verde para cotizarlo a partir del 2025 con entregas en el 2026. Es decir, ya hay un lado de la tecnología que puede consumir 100% hidrógeno sin generar ningún tipo de huella de carbono. Ahora hay que construir la cadena de suministro de ese combustible, pero que sea obviamente económicamente viable. Muchas gracias.